Ciclo lectivo 2021, ayer reunión entre el ministro de Educación Nicolás Trota y el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El próximo viernes el presidente Alberto Fernández va a encabezar la reunión con los integrantes del Consejo Federal de Educación. Para nosotros esta reunión confirma, ratifica la vocación mutua y la decisión de comenzar las clases de forma presencial el 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Es parte de un proceso participativo amplio que venimos llevando adelante hace meses, en el que hemos dialogado con docentes, con directivos, tanto de escuelas públicas como escuelas de gestión privada, con docentes sindicalizados, con sindicatos, con familias. Más de 2.000 familias participaron de este proceso para pensar y diseñar una nueva escuela, una escuela con distanciamiento social. Estamos convencidos que no solamente es necesario volver a la presencialidad, sino que es posible. En la reunión pudimos seguir conversando, algo que venimos haciendo hace tiempo con el equipo de Nación, con los equipos técnicos, sobre las características que tiene el protocolo que aprobó la ciudad y que por supuesto acompañamos el diseño y estamos trabajando en algunos puntos todavía, pero que vamos a seguir trabajando para llegar a acuerdos para este viernes en el Consejo Federal aprobar el marco general para la vuelta a la presencialidad. Yo creo que está claro, por supuesto. Bueno, a ver, la presencialidad y la vuelta a clase en el caso de la ciudad de Buenos Aires será el próximo 17 de febrero. Esta fecha está confirmada, obviamente fue parte de la reunión de ayer, ¿Vero? Exactamente, parte de la reunión de ayer que obviamente tiene repercusiones políticas después de tanto Sí, claro, ruido entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional a propósito de los protocolos y el retorno a las clases. Recordemos que en su momento Soledad Cunha dijo todos los chicos todos los días, algo que finalmente no se va a cumplir, sí, claro, porque sabemos que el contexto epidemiológico no lo permite. De hecho, empiezan los chicos del nivel inicial, los primeros 3 años de la escuela primaria, los primeros 2 de la secundaria, con lo que, como en el resto del país, el regreso a las aulas en la ciudad de Buenos Aires también va a ser escalonado y con protocolos. La escuela en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del resto del país, tiene muy instalada la doble jornada, pero en esta etapa los chicos van a ir solamente medio turno, precisamente para tratar de garantizar que no vayan muchos chicos en el mismo momento. Bien. Y estos protocolos que, como sabemos, tienen que ver con las burbujas, los testeos a los docentes que ya comenzaron. Ahora, para dimensionar 1.400.000 docentes en todo el país empiezan de a poco a retomar las actividades presenciales. Pero recién compartíamos el testimonio de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vemos lo que decía Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. Yo creo que está claro, por supuesto hay que seguir trabajando en diálogo constante, que es lo que le planteamos al jefe de gobierno. Este encuentro que mantuvimos hoy es el 20º encuentro que tenemos con gobernadores, gobernadoras y sus equipos educativos. Para nosotros es fundamental construir una mirada federal de nuestro sistema educativo, generar estos consensos que están expresados no solo en estos encuentros, sino también en las reuniones del Consejo Federal de Educación. El protocolo base no es un protocolo que impone el gobierno nacional, es un protocolo que ha sido construido horizontalmente entre el Estado Nacional, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Y ese protocolo, por supuesto, tiene su reflejo en la Ciudad de Buenos Aires y hoy conversamos algunas de las inquietudes que teníamos para poder clarificarlas, no solo con el jefe de gobierno, con Horacio Rodríguez Larreta, sino también con su ministra Soledad Acuña, y el próximo viernes por la mañana vamos a tener una reunión presencial del Consejo Federal de Educación en la Quinta de Olivos, conjuntamente con el presidente, para reafirmar el camino que tenemos que recorrer de una presencialidad cuidada de cara al inicio del ciclo lectivo 2021. Construir una mirada federal, decía recién el ministro de Educación de la Nación. Lógicamente con Vero hacíamos hincapié en la vuelta a clases, o el comienzo del ciclo lectivo, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires el próximo 17 de febrero. Lógicamente tiene que ver con la reunión que Trota encabezó con Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, pero obviamente es un puntapié inicial para estar pensando en todo el país del comienzo del ciclo lectivo de este año. Es muy importante, Pablo, esto último que decía Sí. Trota a propósito de la reunión del viernes en la residencia de Olivos. El Consejo Federal de Educación se reúne regularmente, son los ministros de Educación de las provincias y obviamente de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. En esta oportunidad,
la relevancia que le da el gobierno nacional es muy trascendental, por ese motivo la reunión va a ser en Olivos y además... Y la va a encabezar el presidente Alberto Fernández, Y la va a encabezar ¿no? el presidente Alberto Fernández. De todos modos hay que poner en contexto, decíamos 1.400.000 docentes en todo el país. Hay que poner en contexto, en principio, que obviamente la educación es de gestión pública, pero también privada. Exacto. En todo el país. Y la diversidad, porque estamos poniendo el acento demasiado, probablemente, en lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, y hay que observar un poco lo que está pasando también en el interior del país. Hablábamos de los protocolos en la ciudad de Buenos Aires. Otras provincias están tomando otras decisiones. El caso de la provincia de Santa Fe y Córdoba están proponiendo y van a implementar bloques semanales, que los chicos vayan una semana a un grupo y alternen con el resto para, bueno, algunos harán clases virtuales mientras otros van a clases. Los sistemas son muy diferentes porque precisamente también van a ser diferentes las realidades epidemiológicas. Ayer Trota citaba el caso, por ejemplo, de la provincia de Chubut. Hace 3 años que hay conflicto docente en la provincia de Chubut, lo mismo pasa en otras provincias. De hecho, Jujuy empieza el 17 de febrero, del mismo modo que la ciudad de Buenos Aires, mientras que provincia de Buenos Aires empieza el 1 de marzo. Lo trascendental es tomar la educación como un eje vertebrador, tener en cuenta que la presencialidad, como dice Trota y lo reitera, será una presencialidad cuidada y como decía además también el ministro de Educación, al margen de las decisiones que tome cada una de las provincias, lo que está impulsando el gobierno nacional es que se respeten los protocolos ante todo, ¿no? Para evitar fundamental. Los contagios. Esto será día a día, obviamente. Va a haber cuestiones que seguramente saldrán saliendo a la luz a medida que pasen las semanas en lo que tiene que ver con el comienzo del ciclo lectivo. Se irán reordenando, modificando o metiendo más cuestiones que tienen que ver con más protocolos o, en todo caso, coordinando de otra manera algo que tal vez no se hizo bien y ahora hay que hacerlo, bien del todo pensando en los chicos. La provincia de San Juan empezó las clases también. Bueno, claro, las realidades epidemiológicas son diferentes y son dinámicas. Por eso las decisiones que se tomen en este contexto probablemente haya que reformularlas en la medida en que sabemos, se habla de nuevas cepas, se habla de posible rebroto, en el medio una campaña de vacunación que de acuerdo al ritmo que vaya tomando logrará o no antes o después la inmunidad de rebaño. Bueno, vos hablabas de la cantidad de docentes en todo el país, ¿no? Bueno, 1.400.000 docentes. De hecho, ayer Trota también dijo que, como en la provincia de Buenos Aires ya se empezó a vacunar a los docentes de riesgo, hay un protocolo a nivel nacional que considera que los docentes de riesgo están entre los primeros que tienen que ser vacunados. Todo esto atado, obviamente, a la llegada de las vacunas y al mega plan de vacunación. Bueno, bien, Vero, hay repercusión, lógicamente, de la vuelta a clases en el caso de la ciudad de Buenos Aires con los docentes que están anticipando que hay muchos colegios que tienen problemas edilicios, por ejemplo, entre tantos ejemplos, problemas de ventilación. La palabra de los docentes. Los docentes se reincorporaron a las escuelas. La situación de infraestructura es compleja, también el tema de la implementación del protocolo de acuerdo a los espacios que tiene cada edificio escolar. Y durante la semana vamos a tener plenarios de distintos niveles y modalidades, así que bueno, en conjunto en los plenarios con los docentes de la ciudad decidiremos. Nosotros siempre tomamos en cuenta también el rol de la comunidad educativa, entonces nos parece importante llegar a un entendimiento también con la comunidad educativa. Hoy la mayoría nos está diciendo que no están llegando los elementos de protección personal, elementos de protección colectiva y productos de limpieza. También nos están comentando y mandando videos y fotos sobre el estado de deterioro edilicio de las escuelas, así que bueno, nosotros obviamente estamos reclamando con celeridad que se entreguen todos esos elementos de protección que son parte fundamental de la prevención para contagios de COVID, si se quiere dar inicio a una presencialidad. Sabemos que hoy se abrieron 3 centros de testeo, nosotros veníamos pidiendo que hubiese un centro de testeo por comuna para generar una cercanía a los docentes, sin embargo solo se abrieron 3, lo cual implica que las y los docentes que quieran testearse tienen que tener un traslado más para llegar a los centros de testeo. Y respecto a la vacunación todavía no tenemos respuesta. Nosotros en el conjunto de trabajadores también de la Ciudad de Buenos Aires estamos pidiendo que con celeridad se haga una apertura del registro para vacunarse en la Ciudad de Buenos Aires.